Seguimos con la práctica 5, primera parte, códigos de bloques lineales. En este video vamos a ver los circuitos que implementan las distintas operaciones entre polinomios que necesitamos para la codificación y detección de errores en códigos cíclicos, que como dijimos es una ventaja que caracteriza a este tipo de códigos. Para ello, bueno, primero definimos lo que es la palabra de fuente representada en su forma de polinomio, como u de x, que vemos que tiene grado máximo k-1, perdón. El polinomio generador, que sabemos que tiene grado siempre n-k, y esto va a corresponder entonces a un código lineal cíclico nk. En primer lugar podemos ver una codificación no sistemática. Sabemos que es directamente multiplicar a la palabra de fuente por el polinomio generador. Entonces obtenemos una palabra de código que representada acá como b de x, donde vemos que tiene grado máximo n-1. Entonces va a estar caracterizada por los n coeficientes b sub n-1 hasta b sub 0. El circuito que implementa este producto entre polinomios es el siguiente. Y acá ya hacemos hincapié en cómo es o cuál es la convención que utilizamos para tener, acá estamos siguiendo los mismos diagramas que Hiking. En este contexto lo que tenemos que considerar es que la secuencia que va entrando acá, u de m, son los coeficientes del polinomio empezando desde la potencia mayor. Entonces fíjense que u de 0 va a ser u sub k menos 1, u de 1 va a ser u sub k menos 2 y el último en entrar va a ser u sub 0, el que tiene la potencia de x a la 0. Lo mismo entonces para la secuencia que va saliendo. La primera que sale va a corresponder a, bueno, el coeficiente de la potencia más alta. En este caso va a ser v sub n-1. Y así completando el polinomio. Este es muy sencillo, si quieren pueden verificarlo ustedes. Fíjense que bueno, está compuesto por un número n-k de flip-flop tipo D. Y tenemos estas ramas que van sumando y van así calculando el producto entre polinomios. Fíjense que las ramas estas están multiplicados por los coeficientes de g sub n menos k hasta g sub 0. Estos valores van a ser ceros o unos porque pertenecen al cuerpo binario. Entonces lo que va multiplicado acá en realidad es un 0 o un 1, o sea, lo que nos dice es está la rama o no está, digamos, es una cosa de on-off. Y siempre, obviamente, va a estar g sub 0, esta siempre está, y g sub n menos k, esta también siempre está. Fíjense que de hecho el Hiking ni siquiera las marca. Pero como el polinomio es una condición para el polinomio generador, precisamente que g sub 0 y g sub n menos k sean distintas de 0, si no podrían tener un grado menor. Esto verifíquenlo, que realmente calcula el producto. Lo pueden hacer en es tan sencillo que no pongo un ejemplo, pero verifíquenlo también para ir manejándose con esta convención. Y ahora vemos el circuito que calcula el resto, o en el contexto de la decodificación de una palabra recibida, si queremos detectar si hubo error, sería calcular el síndrome. En ese sentido, acá definimos lo que es el polinomio que representa la palabra recibida como r de x, que como vemos también tiene, al igual que una palabra de código, va a tener grado máximo n-1. Y utilizamos este modelo en el que decimos que, bueno, esta palabra recibida sabemos que es una palabra de código, o sea que es una palabra que es múltiplo de del polinomio generador, más un término s de x que va a ser entonces el resto de r de x dividido g de x. Entonces tenemos que hacer este cálculo de resto precisamente. Y este resultado nos va a dar un polinomio de grado, tiene que ser menor a g de x, por ser el resto precisamente. Entonces va a tener un grado máximo n menos k menos 1. O sea que s de x va a estar representado por n menos k coeficientes. Ese circuito es el siguiente, implementa precisamente este cálculo de resto y fíjense que nuevamente está implementado como un registro de desplazamiento en el cual vamos a tener n-k en flip-flop de tipo D. Y el mecanismo es que va entrando la palabra en la cual nosotros queremos calcular el resto de dividirlo por g de x. La realimentación va a estar dada precisamente por los coeficientes de g de x, va a determinar mi palabra de código, mi polinomio generador va a determinar cuáles son las ramas de esta realimentación que están o no están.
Y una vez que ingresó toda la palabra, o sea, los n bits que componen la secuencia RDM, los estados de estos flip-flop van a ser los coeficientes precisamente que me determinan mi polinomio S de X. O sea, ¿qué es lo que queda? ¿Cuáles son los estados de cada uno de estos flip-flop? Que recordemos, dijimos que eran n menos k. Bueno, van a ser los elementos de mi vector síndrome o, los, si lo queremos ver de forma de polinomio, los coeficientes del polinomio. Para este, si queremos, sí podemos hacer un ejemplito para ver cómo funciona. Entonces, supongamos tenemos un código que es N6K3 y tenemos esta palabra, no sabemos si es una palabra de código o no, que es x a la cuarta más x más 1 y nuestro polinomio generador es x al cubo más x al cuadrado más 1. Entonces ahora vamos a calcular el resto. Si nos da 0, eso es lo que nosotros vamos a decir, bueno, nuestro síndrome es nulo, entonces R de X pertenece a la familia de palabras de código. Y si da distinto de 0, vamos a poder decir, no, efectivamente esta palabra no corresponde a una palabra de código, hubo un error. Entonces, se parte, obviamente, estado inicial tiene que estar en 0. Fíjense que el circuito, en este caso, como tenemos n menos k es igual a 3, va a haber 3 flip-flop, tenemos 4 ramas, de las cuales solamente tenemos 3, porque tenemos el coeficiente G3 lo tenemos, el G2 lo tenemos, el G1 no está, así que por eso esta rama no está, y G0 sí está. Entonces tenemos estas 3 ramas, esta no. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es ir ingresando a la secuencia. Fíjense que dijimos las que primero entran son las de potencia más alta. Entonces, y recordemos que el polinomio R de X tiene grado máximo n menos k menos 1. En este caso n menos 1. En este caso n menos 1 es 5. O sea que el primer coeficiente sería el que corresponde con x a la 5, que como vemos no está. Así que este arranca con un 0, después 1, 0, 0, 1, 1. Entonces vamos a ir viendo cómo va funcionando esto. Entonces para el instante m igual a 0, ingresa precisamente, como dijimos, el coeficiente R5, que como vemos acá es 0. Entonces ingresa un 0, como esto estaba en estado ya en ceros todos los flip-flop, y ahora ingresa un 0, no cambia absolutamente nada, así que se mantiene todo igual. Ahora ingresa en el m igual a 1, ingresa 1, porque se corresponde a R4. Y ahora sí, tenemos el estado de este va a cambiar al 1 más 0, va a ser 1. El de este va a pasar acá porque no hay ninguna realimentación. Siempre el de este en el instante siguiente va a pasar acá. Y a este se le suma el que estaba antes. Acá tenemos 0 más 0. Nos da 0. Entonces ahora los estados son los siguientes. Ahora ingresa un 0 porque x, el coeficiente que multiplica x cubo es 0. Y ahora sí, ingresa 0 más 0 de vuelta. Ahora el estado este pasa a ser 0. El de este acá pasa acá. Y acá teníamos 0 más 0 también pasa a 0. Bueno, así siguen avanzando hasta que llegan al último coeficiente que corresponde con m igual a 5. Fíjense, ya pasaron en los 6 bits de la secuencia RDM. Y una vez que sucedió eso, ahí sí tenemos que ver. Fíjense que acá yo seguí haciendo. Fíjense, háganlo ustedes y verifiquen que está bien. Seguí con ese mismo procedimiento y el estado final de los flip-flop es 0, 0, 1. Como habíamos dicho, este es S0, este es S1, este es S2. Entonces si lo vemos como polinomio, el polinomio S de X es X al cuadrado. Fíjense que este sería S0 por X a la 0 más S1 por X a la 1 más S2 por X a la 2. Y como vemos es no nulo, así que efectivamente R de X no es una palabra de código. El código ahí puede determinar, decir, bueno, hubo un error y tomar las medidas correspondientes a ese caso. Bueno, ahora que sabemos cómo calcular el error, esto nos habilita, cómo calcular, el resto de una división, esto nos permite hacer la implementación para la codificación sistemática. Recordemos cómo era la codificación sistemática. Ahora las palabras no son directamente el producto de una palabra de fuente por g de x, sino que tiene una estructura en la cual vamos a encontrar la palabra de fuente u de x desplazada n menos k hacia las potencias más altas. O sea que ahora en las potencias más altas tenemos, en la palabra de código tenemos directamente la palabra de fuente más p de x, que es un polinomio de paridad que se calcula como el resto de u de x por x a la n menos k dividido g de x. Entonces fíjense el circuito que hace la codificación sistemática. Por un lado
va a tener que hacer pasar derecho a la salida la palabra de entrada. Y además tiene que ir calculando este P de X, que como vimos acá es un cálculo de resto que aprendimos a calcular en el caso anterior cuando vimos el síndrome. Bueno, es el circuito que hace eso, es el siguiente, que como ven tiene dos llaves. Fíjense, la llave 1 lo que hace es seleccionar cuál es de la salida A o la salida B la que va a la salida, la que va cargando sus bits en BDM. Fíjense, cuando está en A sale directamente de esta rama, cuando está en B sale lo que está en esta rama. Y la llave 2 lo que hace es habilitar y deshabilitar esta rama, que fíjense es la que conecta la realimentación de cada una de que va a cada uno de estos sumadores entre cada uno de los flip-flop. Entonces, si está abierto o cerrado esto, lo que me está diciendo es si está habiendo realimentación o no. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense que en primera instancia la llave 1 está en A, o sea que vamos a estar conectado acá, lo que esté sucediendo acá va a ir directamente a la salida, y la llave 2 va a estar cerrada durante K instantes, o sea, está cerrada acá la realimentación y a la salida estamos conectados en A. ¿Qué sucede? Van a ingresar los primeros o todos los bits de la palabra de fuente, que son estos K bits que la representan. Recuerden que van a estar ingresando desde la potencia más alta a la potencia más baja, y eso quiere decir que acá también se van a estar organizando de esa forma. Entonces los que están al estar entrando primero van a estar ubicados en las potencias más altas, que era lo que correspondía. Entonces lo primero que aparece, los primeros K bits o los primeros K instantes a la salida va a ser directamente la palabra de fuente, porque estamos conectados acá en A. Y a su vez, como esto está cerrado, lo que está es ingresando a este circuito que es, fíjense que es muy similar al que vimos antes en el cálculo de resto y funciona exactamente de la misma manera. Luego de ingresar los K bits de UDM a este circuito, una vez que termina, los estados en estos flip-flop van a ser los coeficientes de este polinomio de paridad, que es el resto de calcular u de x por x a la n menos k sobre g de x. Fíjense que está entrando u de m, pero nosotros tenemos que hacer el resto de u de x por x a la n menos k. Por eso es que la realimentación está distinta. Si van a ver, si lo comparan con el caso del síndrome, van a ver que la realimentación es distinta, y es porque tiene en cuenta precisamente esto, que en realidad lo que estamos calculando es el resto de u de x por x a la n menos k, no de u de x. Pero entonces lo importante es que una vez que ingresaron los K bits de UDM, lo que tenemos en los estados acá es precisamente los coeficientes que me caracterizan el polinomio resto de esta división. Entonces, una vez que sucedió eso, ya pasamos a la instancia 2, en la cual la llave 1 pasa a B, ahora la salida es lo que está sucediendo en esta rama, y la llave 2 se abre. ¿Qué quiere decir entonces? Al abrirse esta llave, ya la realimentación no está, y lo que va a ir sucediendo es que lo que va a estar pasando es que van a salir en serie los estados de los flip-flop. ¿Cómo quedaron? Y acá van a ir entrando cero, se van a ir descargando, es como descargar el circuito. Entonces, y fíjense, a la salida estar en B, esa salida va a ir, esa salida serie de los estados de los flip-flop va a ir directamente a la salida y se van a ir ubicando en las potencias más bajas como corresponde en P de X. Para eso vamos ahora a ver, un ejemplo también, para ver exactamente cómo funciona. Entonces, de vuelta, tenemos n igual a 6 y k igual a 3, y ahora sí tenemos una palabra de fuente x más 1 y el mismo polinomio generador que vimos en el ejemplo anterior. Entonces queremos hacer la codificación de forma sistemática de esta palabra con este polinomio generador. Entonces, el circuito para este caso va a ser el siguiente. Recuerden, vamos a tener n menos k flip-flop, n menos k es 3, y a las realimentaciones que van son las que corresponden a este polinomio generador. Fíjense que acá me confundí, este n menos k sería g sub 3, ¿no? Tenemos G0, G1 no está, G2 lo tenemos y G3 lo tenemos acá. Y acá entra la secuencia UDM, que la secuencia UDM tiene como grado, va a tener 3 bits, o sea que el polinomio tiene como grado máximo 2. Fíjense que el primero es 0, después es 1 y después es 1, eso va a ser lo que está en UDM. Y BDM es la salida, va a ser nuestra palabra con la codificación sistemática correspondiente. Entonces arrancamos, como dijimos, con la llave 1 en A, o sea que ahora la salida es directamente UDM,
Y la llave 2, la de la realimentación, está cerrada. Entonces ahí vemos el diagrama corresponde a ese. El estado de los flip-flop es 0. Entonces vemos que en el instante 0 la entrada UDM, o sea, UD0 es 0, porque vemos que x al cuadrado no está. Y vemos que este bit va directamente a la salida. Entonces BDM tenemos 0. Y los estados de los flip-flops se mantienen en 0. Ahora sí, en el m igual a 1 entra un 1. Entonces fíjense, este bit 1 va directamente a la salida. Fíjense que acá estamos ordenando cuáles son los bits que quedan en la salida. Por ahora está entrando directamente a la entrada. Entonces 0, 1. Y ahora sí, al entrar el 1 acá, el estado de este pasa. Acá tenemos 1 más 0. Entonces me da 1. Este 1 se pone acá. Y se pone acá sumado con este 0. Entonces estos dos flip-flops quedan en estado 1 y 1 y el del medio en 0. Luego ingresa otro 1. Entonces ese 1 va directamente a la salida. Y ahora nuevamente teníamos un 1 acá más el 1 que está entrando. Eso me da 0. Entonces acá este queda en estado 0. Y el 0 más el estado que estaba que también era 0, también me pone 0. Entonces ahora estos me quedaron 0, 1, 0. Y fíjense que ya llegamos a completamos la primera etapa, que era que ingresen los K bits de la palabra de fuente, que eran estos 3 bits que vemos acá, 0, 1, 1. Entonces ya lo que quedó acá corresponde a los coeficientes del polinomio de paridad, P0, P1 y P2. Entonces ahora pasamos a la segunda etapa, en la cual abrimos la realimentación, ya no dejamos que entre más nada por acá, y pasamos la salida a la rama B. O sea que vamos a descargar precisamente los estados de los flip-flop para ir poniéndose en la salida. Entonces ahora en m igual a 3 sale este primer 0. En m igual a 4, en m igual a 4 sale este segundo. Y en m igual a 5 sale el último 0. Acá no los puse, no fui actualizando, pero bueno, este 1 iba a ir bajando para adelante. Y acá vemos entonces los bits de BDM que ahí que me representan entonces al vector palabra de fuente codificado de forma, palabra de código codificado de forma sistemática y representado entonces como un polinomio. Va a ser precisamente, como sabemos que este es el grado máximo desde x a la quinta, vamos a tener x a la cuarta más x al cubo más x. Y esa es nuestra palabra de código codificado de forma sistemática. Fíjense cómo reconocemos que este x a la cuarta más x al cubo es x más 1 por x al cubo, que es u de x por x a la n menos k. Ahí tenemos el primer término. Y este x es precisamente p de x. Fíjense que lo que vemos acá es p0 más p1 por x más p2 por x cuadrado era p de x. Acá lo tenemos sumando. Bueno, con esto ya pueden completar las preguntas que le hacía con respecto a implementación de códigos cíclicos en la práctica 5 parte 1.